Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia, donde como todos los viernes, y como bien señala el divino profeta Tony Simón, tardes deciden, y es que tenemos en línea telefónica para escuchar sus comentarios y sus criterios a nuestro politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, querida Cari. Como todos los viernes en la tarde, es un gran placer estar contigo, con el tremendo equipo de radio y televisión Martí, más necesitado ahora que nunca en nuestra patria, y con esa gran audiencia que goza este programa Tras la Noticia. Bueno, mi primera reacción cuando leí, salvando las distancias, que la ONU había expulsado a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania, y que ha sido un voto indudablemente cargado de simbolismo, con un 79% de los votos válidos, pues me pregunté, ¿y cómo es posible que al mismo tiempo no expulsaran a Cuba y a Venezuela, que forman parte de ese consejo? Dame tu reacción ante todo esto, salvando las distancias. Cómo no, mi querida amiga. Y mira, primero, la realidad es que no hay mucha distancia entre un grupo de países que casualmente votaron para no expulsar al régimen dictatorial de Vladimir Putin. Eso, claro, Cuba y Venezuela. Correcto, pero Vietnam, en otros países, o sea, China, Irán, claro. Realmente es un club de regímenes dictatoriales, es lo peor del mundo en términos del trato humano, del respeto a libertades básicas. Mira, mi querida amiga, tenemos una sincronización de pensamiento extraordinaria, porque en ese mismo momento yo pensé exactamente lo mismo, que hay un cierto sentir de emociones mixtas, pero al final es positivo y favorable. No, yo fascinada de esta condena, fascinada de que haya sido expulsada, pero caramba, ahí hay otros países que están dentro de ese consejo que también debían ser expulsados, y desde luego, no sé, creo bueno, que... Pero ahí vamos, porque tienes totalmente la razón, y esto lo que demuestra es que el castrocomunismo tiene mejor agentes de la persuasión, le ha dedicado mucho más recursos a la publicidad, que esto lo logra por medio de espionaje, por medio de infiltrar instituciones en el mundo libre para vender una falsa idea. O sea, que en este sentido el régimen de Putin realmente tiene notas muy bajas. O sea, no se ha vendido como lo ha hecho el castrocomunismo, que ha convertido eso en una industria desde que llegaron al poder. Pero lo importante de todo esto, y puedes estar segura de que la dictadura en La Habana tiene que estar sumamente incómoda, es la movilización del Occidente. Y cuando hablamos de Occidente no hablamos de una zona geográfica. Australia está en Asia por el Pacífico, pero es parte del Occidente. O sea, hablamos de Occidente como un factor de valores democráticos, determinados principios, el respeto a los derechos humanos como base fundamental, etcétera. Entonces el Occidente está tomando una posición moral. Esto se está convirtiendo en una cruzada moral. Ha despertado un gigante. Y las palabras del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuando señaló y dijo, ¿para qué sirve la ONU si Rusia, como decir, un país como Rusia puede tener una presencia en la seguridad, en el Consejo de Seguridad Nacional?
Y esto se lo está preguntando muchas personas. Esto está saliendo a la palestra de una manera ya como un principio necesario ético, y la democracia como un mecanismo de gobierno que hay que defender a capa y espada, y recordar la espada, como está demostrando la OTAN, que está armando a las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces, eso es fundamental, porque a la corta o a la larga, el precedente está ahí. Y la dictadura castrocomunista, pues, es un imagen, un modelo igual o peor de lo que ocurre en Rusia, porque bajo todos los estándares que miramos de espacios de libertad, en Rusia hay más espacio de libertad que en Cuba. Eso es un hecho empírico. Quiere decir, y sobre todo tomando en cuenta las condenas bestiales que el régimen está imponiendo a personas que no deberían de haber pasado ni 10 segundos en una cárcel, que nunca deberían de haber sido arrestados, que se está cometiendo en este momento crímenes de lesa humanidad en Cuba. Eso es un hecho imborrable. Y este precedente que estamos viendo, y este occidente, este mundo libre que está tomando conciencia de que no puede, de que el negocio no se puede hacer con cualquiera y que no se puede poner a un lado determinados principios en el nombre de poder tener dispositivos más baratos o poner unos jeans que nos cuesten menos porque fueron hechos en países totalitarios. Ese principio que estamos viendo y que ha surgido principalmente gracias al ejemplo digno del pueblo ucraniano, pues va a tener su repercusión en Cuba. Entonces, tú has dado un ejemplo clásico de algo que puedes estar segura, porque la inconsistencia que hay, y tú bien lo señalaste, de tener a Cuba comunista y Venezuela presente en una comisión de derechos humanos, que son los peores violadores, convierte a la ONU en un choteo. Y en este momento la ONU se está examinando porque se le está señalando el dedo y principalmente a la carga está el pueblo ucraniano, que está diciendo ¿dónde están ustedes con lo que está ocurriendo aquí con este genocidio? Y cómo están dándole espacio y estableciendo equivalencias falsas con regímenes dictatoriales que cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y los países libres. ¿Dónde está esa solidaridad? Entonces eso está obligando a instituciones como las Naciones Unidas a actuar, a definirse, e incluso cuando miramos la votación, pues es como clara. No hay un país que sea democrático o ni siquiera una democracia imperfecta que no haya votado para sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Eso es muy importante. Eso es muy importante, la clara diferencia entre países libres y países no libres. Siguiendo tu línea de pensamiento y haciendo yo como una búsqueda, encontré que la suspensión, hay un solo precedente en la moción adoptada ayer. La suspensión de Libia en el año 2011, ante las pruebas del empleo de violencia contra los manifestantes por parte de las fuerzas leales del entonces Muammar el-Gaddafi. Como se sabe, y esto me recuerda y me remonta al siglo pasado, Cuba debió haber sido sacada del Consejo Nacional de Naciones Unidas de Ginebra, cuando un extranjero, asesino de cubanos, el Che Guevara, pronunció un discurso donde señaló que habían fusilado, que fusilaran y seguirían fusilando. En ese momento, Cuba debió haber sido expulsada. Dame tu criterio. Totalmente. Es que Cuba debía de haber sido, el patrón que siguió la Organización de Estados Americanos tenía que haber ocurrido en el caso de Cuba comunista en las Naciones Unidas. La diferencia es que las Naciones Unidas ha sido infiltrada
por el comunismo internacional desde su fundación, y el modo en que está distribuido su mecanismo de votación y de admitir estados, pues le ha dado, ha trabajado a el favor de regímenes dictatoriales, excusándolos. Pero lo que se ha planteado por muchos demócratas y de una forma unánime por pueblos cautivos es una institución que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial con el fin de establecer la paz y la justicia, no puede equiparar modelos políticos que, por un lado, respetan el Estado de Derecho y respetan los libres espacios básicos de un ser humano, con regímenes no solo que los violan, sino que cometen crímenes que han sido catalogados como inaceptables, aunque tuvieran la legalidad. Por ejemplo, la fórmula Radbruch, que fue un mecanismo, una teoría legal que fue la que se utilizó en los juicios de Nuremberg, que surge del jurista Gustav Radbruch, en efecto resolvió el dilema de los que decían que estaban obedeciendo la ley. Y esto es importante para lo que en Cuba ahora están cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque durante los juicios de Nuremberg de pronto todos estaban diciendo no, que estaban obedeciendo órdenes. Y es verdad, la legalidad nacional socialista alemana, pues en efecto les dio licencia para hacer todo lo que hicieron. La fórmula Radbruch le dijo que cuando un acto era de sufrimiento, barbaridad y de sufrimiento, atropello a elementos mínimos de decencia humana, ninguna ley era válida. O sea, la ley se convertía en una ley inválida y había una responsabilidad personal e individual por los que cometieron el crimen. Entonces, ese sentimiento está ahora cogiendo vida con lo que estamos viendo en Ucrania, y lo que ocurre en Cuba a raíz del 11 de julio, pues está recobrando, y la confesión del asesino Ernesto Che Guevara de que en Cuba pues estaban efectivamente cometiendo crímenes de lesa humanidad, y que, bueno, entendemos que esa es la naturaleza del modelo comunista, o sea, que ellos tienen que llevar a cabo una lucha de exterminación con sectores de la población, eso lo tenemos claro, pero que lo confese en un foro público, como tú señalas, y que pueda ser no solo no ser despedido, sino aplaudido por ciertas personas, es una mancha que siempre tendrá esa institución, pero ahora tiene la oportunidad de, no solo con el caso del régimen de Putin, sino con el régimen castrista y sus colonias en el hemisferio occidental. A propósito de eso, porque todo tiene su reacción, y ya están pidiendo que Cuba y Venezuela también salgan del Consejo de Derechos Humanos. La exclusión de Rusia se basa en violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania. Eso lo sabemos, pero la organización Centro por una Cuba Libre mostró su satisfacción en el día de ayer por la suspensión de la participación de Rusia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero el problema es el siguiente, es que sencillamente están viendo cómo también permanecen en ese consejo China, Cuba y Venezuela. Esto indudablemente está siendo contemplado como una especie de reacción en cadena, y que podría significar que se retomara nuevamente el caso de Cuba en este momento para esta situación. Mira, es fundamental que eso así se lleve a cabo, porque no puede haber una doble moral o una dosificación de mal, o una categorización que por un lado un mal se permite y por otro lado pues no se permite. O sea, no se puede, o sea, permitir ese tipo de
sacrilegio a principios sacrosantos, como son el derecho natural de la libertad, de la libre expresión, de la libre asociación, y la gravedad en el caso de Cuba, que estamos viendo un claro señalamiento de un abuso de poder y de una injusticia llevado a grados realmente horrendo, pues esto obliga a instituciones que se posicionan para preservar y promover la justicia y la paz, precisamente excluirla de organismos por la gran mancha. Yo creo que esto es una gran oportunidad, repito, para el mundo libre y los valores universales de la cual se amparan los derechos humanos y la libertad, el sistema democrático, para tomar acción en el caso cubano. El caso cubano no puede ser ignorado, igual que el caso nicaragüense, igual que el caso venezolano, igual que el caso boliviano, y el caso chino, el caso tibetano. O sea, hay estos denominadores comunes en que todos estos países que estamos viendo el mundo cuestionarse y hacer una reflexión seria de que cómo es que han permitido que hayamos llegado a este punto. ¿Cómo es? Es como si, en cierto sentido, y volvemos al planteamiento que tú hiciste al principio con respecto al escaño castrista en esa comisión. Dice, pero ¿cómo hemos llegado a este punto de permitir a un asesino sentado como si fuera un juez en una comisión que nada menos va a dictaminar y tener una voz y un voto sobre los derechos humanos? Eso es un desprestigio total y descalifica una institución como las Naciones Unidas. Y eso hay que seguir insistiendo y esperamos contar con el apoyo de las democracias del mundo para precisamente en estos momentos más que nunca, en el caso cubano, cuando se están cometiendo de nuevo todos estos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo indefenso. Ahora bien, hay una información que indudablemente se destaca, y es que los Estados Unidos han advertido que Rusia está amenazando con exportar a Latinoamérica el conflicto con Ucrania y que está usando de plataforma, y aquí viene nuevamente el porqué de los porqués, a Venezuela, Nicaragua y Cuba. El Departamento de Estado destacó que la mayoría de la región ha condenado la ofensiva lanzada por Vladimir Putin, pero al mismo tiempo Kerry Hannan, la funcionaria del Departamento de Estado norteamericano, advirtió el jueves que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. El compromiso con la democracia del hemisferio nunca ha parecido tan urgente. Mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania, amenaza con exportar esta crisis a las Américas, ampliando su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela, indicó Hannan en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense. Esto es noticia que hay que celebrar, porque la palabra clave, yo me alegro que la delegación dictatorial rusa pues así lo exprese, ampliando, ¿no? ¿Verdad? Que están como una amenaza que van a ampliar su cooperación, y que los Estados Unidos pues lo esté reportando e informando sobre eso. Es importante porque la realidad es que desde que Putin llegó al poder ha habido una expansión, una presencia extraordinaria, una colaboración extraordinaria con los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La guerra no empezó hace el 24 de febrero con Ucrania, ni el 2014 en Ucrania, ni el 2008 en Georgia. Rusia lleva haciendo ciberataques a los Estados Unidos y al mundo libre desde que Putin llegó al poder, y en el caso de América Latina, muy en particular, eso ha sido
una obsesión. Su presencia de espionaje y la venta de armamento, recordemos que Rusia es un gran exportador de armas, que ha estado rearmando al régimen chavista, extendiéndole facilitaciones a Cuba comunista en términos de perdonar la deuda de 53.000 millones de dólares, que eso es una gran ayuda para la dictadura castrista. Eso se dice a la ligera, como si fuera nada, pero es algo muy grande. Todo esto ha llevado a que los Estados Unidos toma los pasos que tiene que tomar, incrementar los gastos de defensa, incrementar la presencia en América Latina, es tan fundamental, y mientras más visible sea la proximidad del régimen de Putin con el castrocomunismo, más obligado está los Estados Unidos a presentar y buscar la extensión a ese mal en cuanto a los tentáculos que tiene Cuba. La relación entre La Habana y Moscú es íntimamente atada, incluyendo a Irán, porque Irán y Rusia son socios conectados y Rusia sí fue el mecanismo que ayudaba tanto a Irán como a Cuba comunista a esquivar las sanciones de los Estados Unidos por medio de los bancos de Putin, de modo de que el hecho de que los Estados Unidos está tomando conciencia de eso y lo ve como una amenaza es, mi querida amiga, algo muy, muy importante. Quiere decir que el trabajo que hizo espías como Ana Belén Montes se está desgastando y ha pasado a otra etapa, que es algo fundamental para la libertad en el continente. Así que es muy reconfortante escuchar a altas personas del Departamento de Estado y altas personas del Comando Sur de los Estados Unidos, ambos señalar precisamente lo mismo, de que Rusia es una grave amenaza, y China también han señalado es una grave amenaza para la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental, y están señalando que los Estados Unidos tienen que tomar un papel más proactivo con medidas para defender la libertad, y hay muchos socios que estoy convencido que tomarían parte en eso, Colombia, Brasil, como lo vimos que se habló cuando estaban las protestas populares en Venezuela, hace un par de años atrás. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, particularmente, mi querida amiga, porque el 11 de julio puedes tener la completa seguridad que en su momento se volverá a repetir. Y la respuesta... Gracias, Julio. Gracias, el tiempo se me vino encima. Gracias, como siempre, por tus análisis coherentes, por el tiempo que le dedicas a este programa, a la audiencia que oye este programa dentro de la isla, y que, como siempre decimos, rompiendo la censura que el régimen le impone a los cubanos. Gracias, Julio, siempre por estar ahí. Un placer siempre, un abrazo. Y con Julio Chiden despido nuestro programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Pendaz, Johnny Pendaz, en los estudios de Radio Martí, y la producción de Jaime Almeral. No mueva la sintonía, quédese con Radio Martí y toda su programación, y me despido de ustedes, su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.